Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado una conexión con su Creador. Religiones, rituales y filosofías han intentado abrir puertas hacia lo divino, pero todas tropiezan ante una verdad inquebrantable. Solo Jesús afirmó ser el camino, la verdad y la vida. No fue una propuesta, fue una declaración absoluta. En un mundo donde cada cultura pretende tener su propia vía hacia Dios, la Biblia rompe todo esquema humano al revelar que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esta enseñanza no es popular porque confronta el orgullo humano, pero es el fundamento mismo del Evangelio. Tema 1. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. Cuando Jesús pronunció las palabras, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí», no estaba simplemente ofreciendo consuelo a sus discípulos, estaba revelando el corazón mismo del Evangelio. En ese momento, ellos estaban confundidos, temerosos por su partida y necesitaban una dirección clara. Jesús no señaló un sendero, no dio una fórmula, ni mencionó una lista de requisitos. Él se presentó como la única vía hacia la presencia de Dios. Su declaración no admite competencia ni comparación, pues no se trata de un líder religioso más, sino del Dios encarnado que abre la puerta del cielo con su propio sacrificio. Decir que Jesús es el camino significa que fuera de él no hay dirección que conduzca al Padre. Desde Adán, la humanidad se ha extraviado por sus propios deseos, buscando caminos que prometen paz, pero terminan en destrucción. Las religiones del mundo ofrecen ritos, normas y filosofías, pero todas dejan al hombre en el mismo punto, lejos de Dios. Jesús, en cambio, no solo muestra el sendero, Él mismo lo recorre, lo pavimenta con su sangre y lo asegura con su resurrección. Quien camina en Cristo no se pierde, porque su vida se convierte en el mapa divino que guía a los perdidos hacia la casa del Padre. Cuando Jesús dice ser la verdad, está estableciendo que toda otra versión de la salvación, fuera de Él, es una ilusión. El mundo está lleno de voces que prometen iluminación espiritual, prosperidad o ascenso moral, pero ninguna puede ofrecer redención real. Jesús no solo enseña la verdad, Él es la verdad encarnada. Su palabra no cambia con el tiempo, no depende de culturas ni de opiniones. En una era donde cada quien pretende tener su propia verdad, Cristo se levanta como la verdad absoluta que revela quién es Dios y quiénes somos nosotros sin Él, pecadores necesitados de gracia. Decir que Jesús es la vida implica que fuera de Él no hay existencia espiritual. El pecado trajo muerte al alma humana y desde entonces el hombre vive físicamente, pero muerto por dentro. Jesús vino a revertir esa condena, no con un sistema religioso, sino con una vida nueva nacida del Espíritu. El que tiene al Hijo, tiene la vida, dice la Escritura. No se trata de una vida biológica ni emocional, sino de una existencia eterna que comienza aquí y se consuma en la presencia de Dios. Jesús no ofrece una religión, sino resurrección. No promete una rutina espiritual, sino una vida que vence a la muerte. La frase, «Nadie viene al Padre, sino por mí», es el punto más confrontante de todo el versículo. En un mundo que promueve la inclusión espiritual y la pluralidad religiosa, Jesús se atreve a decir que nadie, ni profeta, ni sabio, ni religión, puede conducir al Padre fuera de Él. No hay otro mediador. No hay otro sacrificio válido, no hay otro nombre que salve. Esta verdad incomoda porque elimina toda posibilidad de salvarse por méritos propios. Sin Cristo, el ser humano permanece separado de Dios, sin importar cuánto bien haga o cuán sincera sea su fe en otra cosa. La sinceridad no salva, solo la sangre de Jesús. El contexto en el que Jesús pronunció estas palabras es crucial. Sus discípulos estaban confundidos porque Él hablaba de partir,
Y Tomás le pregunta, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?» Jesús responde con esta frase poderosa. En otras palabras, les estaba diciendo, no necesitan conocer el destino si caminan conmigo, porque yo soy el camino. Eso resume la esencia de la fe cristiana. No se trata de entenderlo todo, sino de seguir a quien lo sabe todo. Mientras el hombre busque mapas espirituales, Jesús ofrece su presencia como guía. El camino que Jesús ofrece no es fácil, pero es seguro. Conduce a la cruz, pasa por el arrepentimiento y requiere negarse a uno mismo. Sin embargo, al final de ese sendero hay gloria, paz y vida eterna. Las rutas del mundo parecen más cómodas, pero terminan vacías. Jesús nunca prometió comodidad, prometió verdad y salvación. Seguirle implica cargar la cruz, pero también garantiza llegar al Padre. Por eso su invitación sigue vigente. Ven y sígueme. No es una invitación a una religión, sino a una relación viva con el Dios que camina junto al hombre. Muchos hoy intentan construir su propio camino hacia Dios mediante buenas obras, espiritualidad moderna o incluso veneración de figuras humanas. Pero la Escritura deja claro que todos esos esfuerzos son insuficientes. Solo Jesús tiene autoridad para llevarnos al Padre, porque solo Él descendió del cielo y regresó allí después de vencer la muerte. Nadie más abrió las puertas del paraíso. Nadie más cargó el peso del pecado del mundo. Jesús no comparte su gloria ni su papel redentor. Su sacrificio no necesita ayuda ni complemento. La salvación está completa en Él. Aceptar que Jesús es el único camino implica rendir el orgullo humano. Significa reconocer que por nosotros mismos no podemos llegar a Dios. Esa rendición no es debilidad, es sabiduría espiritual. Cuando un corazón se humilla y confiesa a Cristo como Señor, el cielo se abre. La relación rota por el pecado se restaura y el alma encuentra la paz que tanto buscó en otros lugares. No hay religión capaz de lograr eso, solo una persona, Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre para llevarnos al Padre. Tema 2. En ningún otro hay salvación. Hechos 4, versículo 12. Las palabras de Pedro ante el concilio religioso de Jerusalén resuenan con una valentía que pocos se atreven a sostener hoy. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta afirmación no surgió en un templo tranquilo, sino frente a los líderes que habían condenado a Jesús. Pedro, lleno del Espíritu Santo, no se retracta de su fe ni suaviza su mensaje. Declara con autoridad que fuera de Cristo no existe posibilidad alguna de reconciliación con Dios. Su voz, que antes negó al Maestro por miedo, ahora se alza para proclamar que solo Jesús salva. La salvación, según la Biblia, no es un concepto simbólico ni una recompensa moral. Es una realidad espiritual que implica ser rescatado del poder del pecado y de la muerte eterna. Pedro comprendió que ningún sistema humano puede liberar al alma de su condena. Las leyes, los sacrificios y los esfuerzos religiosos no lograron restaurar la comunión con Dios. Por eso afirma que en ningún otro hay salvación, porque solo Jesús, el Cordero de Dios, derramó una sangre perfecta y eterna. Su sacrificio no fue un acto heroico más, sino el cumplimiento exacto del plan divino trazado desde la fundación del mundo. El nombre de Jesús tiene poder porque representa su persona, su autoridad y su obra redentora. En la mentalidad hebrea, el nombre no era solo una etiqueta, sino la esencia del ser. Decir que el nombre de Jesús salva, es decir que Él mismo, con su vida, muerte y resurrección, es la puerta de escape del juicio. Ningún otro líder religioso, por más sabio o moral que parezca, pudo cargar sobre sí los pecados de la humanidad. Solo Jesús fue digno de abrir el libro de la vida y romper los sellos del destino humano, como lo describe el libro de Apocalipsis.
Pedro había visto con sus propios ojos cómo la resurrección de Cristo cambió todo. Había sentido el perdón del Maestro después de haberlo negado, y ahora sabía que esa gracia no se limitaba a él, sino que se extendía a todo aquel que creyera. Por eso, cuando los sacerdotes le preguntan con qué poder o en qué nombre había sanado al cojo de la puerta del templo, él responde sin dudar: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. La salvación no era solo una doctrina, era una evidencia viva. Jesús estaba obrando aún después de su ascensión, mostrando que su nombre no perdió poder. La declaración de Pedro también tiene un trasfondo profético. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios había prometido un Salvador que traería redención al mundo. Los profetas anunciaron su venida, los sacrificios del templo apuntaban a su obra y las Escrituras lo esperaban con anhelo. Cuando Jesús murió y resucitó, todas esas sombras encontraron su cumplimiento. Por eso, afirmar que en ningún otro hay salvación es reconocer que todo lo anterior era solo preparación para la llegada del verdadero Redentor. No hay otro nombre porque no hay otro plan de Dios. Muchos se ofenden hoy ante la exclusividad de Cristo. El mundo moderno prefiere creer que todas las religiones llevan al mismo destino, que basta con ser buena persona para alcanzar la eternidad. Pero si todas las rutas fueran válidas, la cruz habría sido innecesaria. Jesús no sufrió en vano. Si el hombre pudiera salvarse por sí mismo, Dios no habría entregado a su Hijo. Decir que solo Jesús salva no es intolerancia, es coherencia con el amor divino que se expresó en la cruz. Rechazar esa verdad es rechazar el sacrificio más grande que el cielo ofreció por la humanidad. Además, este versículo enseña que la salvación no es un privilegio de unos pocos, sino una oportunidad universal. Pedro dice que ese nombre fue dado a los hombres, no a una nación o grupo religioso. El Evangelio rompe las barreras culturales, raciales y sociales. El mismo Jesús que salvó a Pedro también salva al que hoy cree desde cualquier rincón del mundo. El nombre de Jesús trasciende idiomas y tradiciones. Su poder no depende del lugar donde se pronuncie, sino de la fe con la que se invoque. El contraste que Pedro plantea es absoluto. Fuera de Cristo no hay salvación, dentro de Él hay vida eterna. Esto deja al ser humano en una decisión crucial: o acepta el camino de la cruz, o sigue confiando en sus propios esfuerzos. No hay término medio. Cada persona debe responder ante la pregunta que Jesús hizo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Esa respuesta define el destino eterno del alma. Ignorarla no elimina su verdad, solo aplaza el momento de enfrentarla. El mensaje de Pedro sigue siendo urgente en una generación que ha cambiado el concepto de salvación por el de autoayuda. La humanidad busca sentirse bien, pero no quiere arrepentirse. Quiere paz, pero sin rendirse ante Dios. Sin embargo, la salvación que Jesús ofrece no es una mejora temporal, es una transformación eterna. Solo Él puede cambiar el corazón, limpiar la culpa y dar propósito a la vida. No es una experiencia emocional, sino una nueva creación. Dema 3. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2, versículo 5. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, escribe una verdad que sacude los cimientos de toda religión humana. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En pocas palabras, derrumba toda estructura creada por el hombre para acercarse a lo divino sin Cristo. Este versículo no solo habla de unicidad, sino también de exclusividad espiritual. En él se establece que, así como solo existe un Dios verdadero, también hay un único puente capaz de unir al cielo con la tierra: Jesucristo. Ningún profeta, ningún santo, ninguna figura celestial puede ocupar ese lugar.
Solo Él tiene la doble naturaleza perfecta que le permite representar a ambos lados, divino y humano. Desde el inicio de la humanidad, el pecado levantó una muralla entre Dios y el hombre. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, y la comunión con el Creador se rompió. Desde entonces, el ser humano ha buscado desesperadamente una forma de volver a esa relación perdida. Los sacrificios, los altares y los templos fueron expresiones de ese deseo de reconciliación, pero ninguno podía eliminar completamente el pecado. Por eso, el mediador debía ser alguien que pudiera comprender tanto la santidad de Dios como la fragilidad del hombre. En Jesús, esa necesidad fue resuelta. Él no solo conoció el dolor humano, sino que lo cargó en su propia carne. Ser mediador no significa simplemente interceder o llevar mensajes. En el contexto bíblico, ser mediador implica reconciliar, cerrar la brecha que el pecado había abierto. Jesús no vino solo a hablar de Dios, sino a abrir el camino hacia Él. Su papel es único porque solo Él llevó el precio de la redención. Ningún otro ser humano, por más justo que haya sido, podía hacerlo. Los profetas del pasado señalaron hacia el futuro Mesías, pero ninguno se atrevió a decir «Yo soy el mediador». Esa función fue reservada para el Hijo de Dios, que siendo eterno, se hizo hombre para interceder por los hombres. La expresión «Jesucristo hombre» tiene un peso teológico profundo. Pablo no dice «Jesucristo Dios», aunque lo es, sino que enfatiza su humanidad. Fue en su condición humana que Cristo tendió el puente entre la divinidad y la humanidad. Como hombre, obedeció la ley, sufrió la tentación, experimentó el dolor y murió en una cruz. Pero lo hizo sin pecado, para poder ofrecer su vida en lugar de la nuestra. Su humanidad fue la llave que abrió el acceso al Padre, y su divinidad garantizó que ese acceso fuera eterno. Nadie más reúne ambas condiciones, por eso nadie más puede mediar entre Dios y el hombre. El mundo, sin embargo, siempre ha buscado intermediarios adicionales, sacerdotes, vírgenes, santos, espíritus o líderes espirituales. Pero la Escritura es clara, solo hay uno. No porque Dios sea egoísta, sino porque su plan de salvación no admite sustitutos. Si Jesús es el mediador perfecto, cualquier intento de reemplazarlo o complementarlo es una ofensa a su obra completa. La intercesión de los hombres es limitada. La de Cristo es eterna. Su sacrificio no necesita repetirse ni ser reforzado por oraciones a otros seres. Su sangre fue suficiente una vez y para siempre. El mediador bíblico no solo une, también representa. Jesús representa al hombre ante Dios y a Dios ante el hombre. Cuando oramos en su nombre, lo hacemos con autoridad celestial, no por méritos personales. Cuando fallamos, Él intercede. Cuando dudamos, Él sostiene nuestra fe. El creyente no necesita subir montañas ni cumplir ritos para ser escuchado. Basta con pronunciar con fe el nombre de Jesús. Es en ese instante cuando la distancia entre el cielo y la tierra se desvanece. Su mediación no depende de templos o lugares santos, sino de una relación viva que se mantiene por su gracia. La mediación de Cristo no solo actúa en el pasado, cuando murió en la cruz, sino que continúa activa en el presente. Según Hebreos, Él vive siempre para interceder por los que por Él se acercan a Dios. Esto significa que cada oración, cada súplica y cada lágrima del creyente pasa por las manos del mediador eterno. Jesús no abandonó su papel después de resucitar. Sigue siendo el enlace entre la humanidad y el Padre. Mientras el hombre busque redención en otros nombres, Jesús permanece como el único abogado que jamás pierde un caso. Además, la mediación de Jesús revela el amor de Dios en su máxima expresión.
No fue el hombre quien pidió un mediador, fue Dios quien lo envió. El mismo que fue ofendido por el pecado proveyó el camino para el perdón. Esa es la esencia del Evangelio. Dios reconciliando consigo al mundo por medio de Cristo. La salvación no comienza con la búsqueda humana, sino con la iniciativa divina. Jesús no vino a cambiar el corazón del Padre hacia nosotros, vino a cambiar nuestro corazón hacia Él. Su mediación no es solo legal, es también emocional, porque nos conecta con un Dios que ama, comprende y perdona. Negar a Jesús como único mediador es rechazar la única escalera que une el cielo con la tierra. Es intentar cruzar un abismo sin puente. Los hombres pueden construir religiones, pero ninguna ofrece garantía de salvación eterna. Solo Jesús descendió del cielo, murió, resucitó y regresó al trono para representarnos ante el Padre. Esa secuencia perfecta lo convierte en el mediador absoluto y suficiente. Cuando el creyente confía en Él, deja de depender de estructuras humanas y entra en una comunión directa con Dios. Tema 4. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 10, versículo 9. Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos, estaba revelando una de las verdades más profundas de su ministerio. En aquel tiempo, los pastores solían cuidar a sus ovejas en corrales al aire libre, hechos de piedras, y ellos mismos se acostaban en la entrada durante la noche. El pastor era literalmente la puerta. Ninguna oveja salía, ni ningún enemigo entraba sin pasar sobre su cuerpo. Así, Jesús se presenta no solo como el pastor que guía, sino también como la puerta que protege. Con esta imagen, Él declara que no hay acceso al rebaño de Dios ni a la salvación, sino a través de Él. Ser la puerta significa ser el único punto de entrada al reino de los cielos. Jesús no se compara con otras religiones ni doctrinas, sino que establece una línea divisoria entre la salvación verdadera y las alternativas humanas. Muchos en su tiempo buscaban acercarse a Dios mediante la ley, los rituales o las tradiciones de los fariseos, pero Jesús les muestra que el sistema antiguo había cumplido su propósito. Ya no se trataba de guardar mandamientos para ser aceptado, sino de creer en Él, la puerta viva hacia la comunión con el Padre. Sin cruzar por Cristo, ningún alma puede entrar en la vida eterna, por muy buena o piadosa que parezca. Cuando Él dice, el que por mí entrare será salvo, está ofreciendo una garantía absoluta. No dice tal vez o si es digno, sino que promete salvación a todo aquel que cruce por esa puerta con fe. Esa promesa destruye el temor de la condenación y el peso del pasado. En Cristo, la entrada está abierta, no por méritos humanos, sino por gracia divina. No hay pecado demasiado grande ni historia demasiado rota que impida entrar. El requisito no es perfección, sino creer. La puerta está abierta para el arrepentido, no para el orgulloso, para el que reconoce su necesidad de un Salvador. Jesús continúa diciendo, entrará y saldrá y hallará pastos. Esta frase encierra una libertad espiritual que el mundo no puede dar. En el lenguaje pastoral, los pastos representan alimento, descanso y seguridad. El creyente que entra por la puerta no solo es salvo, sino que encuentra propósito y provisión. Ya no necesita vagar en desiertos espirituales ni depender de sistemas religiosos vacíos. En Cristo hay alimento para el alma, descanso para el corazón y dirección para la vida. Es una promesa de plenitud, no de esclavitud. Entrar por Jesús no encierra, libera. La puerta también representa protección. En el corral antiguo, el pastor se acostaba en el umbral durante la noche para impedir que los lobos o ladrones atacaran. Así hace Jesús con sus ovejas, las guarda con su propia vida.
Ningún enemigo espiritual puede arrebatar lo que Él protege. El creyente que permanece dentro de su redil está cubierto por su poder y su sangre. Afuera hay peligro, engaño y muerte. Adentro hay seguridad eterna. Por eso, cuando alguien intenta buscar salvación fuera de Cristo, está saliendo del refugio divino para exponerse al ataque del enemigo. En contraste con la puerta verdadera, Jesús menciona a los ladrones y salteadores que representan a todos los falsos caminos espirituales. Son los que prometen salvación sin cruz, fe sin arrepentimiento y espiritualidad sin compromiso. En cada época surgen voces que ofrecen accesos alternativos a Dios, pero todas terminan en frustración. El enemigo se disfraza de guía, pero su meta es robar, matar y destruir. Jesús, en cambio, ofrece entrada segura, vida abundante y pastos eternos. Esa diferencia marca el destino del alma. O se entra por la puerta del Hijo, o se perece en los caminos del mundo. El mensaje de Jesús también confronta al orgullo religioso. Muchos en su tiempo se consideraban dentro del redil por pertenecer al pueblo de Israel, pero en realidad no habían entrado por la puerta verdadera. Hoy sucede lo mismo. Hay quienes creen estar cerca de Dios por asistir a templos, realizar obras o seguir tradiciones, pero nunca han pasado por el arrepentimiento y la fe en Cristo. Jesús no busca multitudes que lo admiren, sino almas que entren por Él. La salvación no se hereda, se recibe. No basta con conocer de la puerta, hay que atravesarla. Ser la puerta también revela el amor protector de Jesús. No delega esa función a nadie más. Él mismo se convierte en el límite entre el peligro y la salvación. En su muerte se tendió sobre la entrada del redil humano, soportando el peso del pecado y del juicio para que sus ovejas pudieran entrar sin temor. Su cuerpo crucificado fue la puerta abierta del cielo, y su resurrección la señal de que la entrada jamás se cerraría. Desde entonces, todo el que clama su nombre puede ser salvo, porque la puerta permanece abierta día y noche. Entrar por la puerta es un acto de fe, pero también de obediencia. Significa dejar atrás la autosuficiencia, abandonar los caminos que prometen satisfacción sin Dios y rendirse a la voluntad de Cristo. Muchos se acercan, miran la puerta y retroceden porque no quieren dejar sus cargas o pecados. Pero el que se atreve a entrar descubre una libertad que el mundo desconoce. Jesús no ofrece una religión, sino un hogar espiritual donde hay alimento, cuidado y propósito. Entrar por Él transforma la vida desde adentro hacia afuera. Tema 5. Justificados por la fe tenemos paz con Dios. Romanos 5, versículo 1. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, revela una verdad que transformó el pensamiento espiritual del mundo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras no solo explican el fundamento de la salvación, sino también el fin del conflicto interior que el pecado genera entre el hombre y su Creador. La palabra justificados proviene del ámbito legal y significa ser declarados inocentes, absueltos de toda culpa. Pero esta absolución no ocurre porque el hombre sea justo, sino porque Dios lo declara así por medio de la fe en Cristo. Es un acto de gracia, no de mérito. Antes de Jesús, el ser humano vivía bajo la ley, y la ley no podía justificar, solo señalar el pecado. Era como un espejo que mostraba la suciedad, pero sin ofrecer agua para limpiarla. Cada sacrificio en el templo recordaba que la deuda seguía vigente. Pero cuando Jesús murió en la cruz, esa deuda fue pagada en su totalidad. Al creer en Él, el pecador deja de ser visto como culpable y es revestido con la justicia de Cristo. Ya no se le juzga por lo que hizo, sino por lo que Jesús hizo en su lugar. Esa es la esencia de la justificación por la fe. La fe
En este contexto, no es solo una creencia intelectual, sino una confianza total en la obra redentora de Jesús. Es reconocer que ningún esfuerzo humano puede borrar el pecado y que solo su sacrificio tiene el poder de hacerlo. Pablo enfatiza que el hombre no puede presentarse ante Dios con sus buenas obras como defensa, porque ninguna cantidad de moralidad puede borrar una sola falta. Pero cuando cree en Cristo, su fe le conecta con la justicia divina y le concede una nueva posición, la de un hijo perdonado. Esa es la transición de la culpa a la gracia. De esa justificación nace algo que el mundo no puede dar, la paz con Dios. Esta paz no se refiere a una sensación emocional pasajera, sino a una reconciliación real entre el Creador y su criatura. El pecado había generado una enemistad espiritual. El hombre vivía bajo condena, separado del amor divino. Pero al ser justificado, esa enemistad termina. Ya no hay guerra entre el cielo y la tierra, entre la santidad de Dios y la culpa del hombre. Jesús es el mediador que firmó la paz con su sangre, y quien lo acepta entra en esa reconciliación eterna. La paz con Dios también se convierte en paz interior. Muchos buscan tranquilidad en riquezas, relaciones o filosofías, pero nada puede calmar la conciencia como el perdón de Dios. Saber que la deuda ha sido cancelada y que ya no hay condenación, libera el alma del peso del miedo. Esa es la diferencia entre la religión y el Evangelio. La religión promete alivio mediante obras, pero deja al corazón inquieto. El Evangelio ofrece descanso porque Cristo ya lo hizo todo. La verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de estar en paz con el cielo. Además, esta paz no depende de las circunstancias, sino de la posición espiritual del creyente. Aunque el mundo esté en caos, el alma del justo permanece segura porque sabe que Dios no lo juzga más. No se trata de perfección humana, sino de confianza en la promesa divina. Por eso Pablo podía escribir estas palabras en medio de persecución, cadenas y sufrimiento. Su entorno no era pacífico, pero su corazón sí lo era. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que solo experimenta quien ha sido justificado por la fe. La justificación también trae consigo acceso directo a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, y no sin sangre. Pero cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, simbolizando que el acceso al Padre ya no estaba restringido. Ahora todo aquel que cree puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Esa cercanía con Dios es el resultado natural de haber sido justificado. Ya no hay miedo, solo gratitud y amor. Otro aspecto poderoso de este versículo es que la justificación no se basa en emociones, sino en una declaración divina. No importa si el creyente siente o no la paz, porque ésta no depende de los sentimientos, sino de la verdad espiritual establecida por Dios. Así como un juez declara inocente a un acusado y ese veredicto tiene peso legal, así Dios declara justo al que pone su fe en Jesús. Esa palabra divina no puede ser revocada por la duda ni anulada por las caídas. La salvación no se pierde por debilidad, porque no se obtuvo por fuerza, sino por gracia. Esta verdad también confronta la soberbia espiritual. El ser humano, por naturaleza, quiere ganarse el favor de Dios. Busca cumplir reglas, pagar penitencias o realizar actos de caridad para sentirse aceptado. Pero Pablo deja claro que la salvación no es un salario, sino un regalo. Cuando uno intenta merecer lo que Cristo ya ofreció gratuitamente, deshonra la cruz. La fe auténtica no compite con la gracia, se rinde a ella. Reconocer que uno no puede salvarse por sí mismo es el primer paso hacia la verdadera paz. Tema 6. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3, versículo 16.
Pocas frases han resonado tanto a lo largo de la historia como estas palabras pronunciadas por Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es el corazón del Evangelio, la síntesis de toda la Biblia en una sola declaración. Aquí se revela el motivo, el medio y el resultado del plan divino. El motivo es el amor de Dios, el medio, la entrega de su Hijo, y el resultado, la salvación del que cree. Es la proclamación más poderosa de que el cielo no permaneció indiferente ante el sufrimiento humano, sino que actuó movido por un amor que trasciende toda comprensión. El texto comienza diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa expresión, de tal manera, no describe una cantidad, sino una forma de amor incomparable. Dios no amó con palabras, sino con hechos. No amó selectivamente, sino universalmente. No amó a los buenos, sino a un mundo perdido, rebelde y pecador. Este amor no es emocional ni circunstancial. Es un amor sacrificial que se entrega sin esperar nada a cambio. Es la esencia misma de Dios en acción. Pues Dios es amor, y su amor no se limita a un pueblo o nación, sino que abarca a toda la humanidad. El objeto de ese amor, el mundo, no es el planeta físico, sino la humanidad caída. Lo sorprendente es que Dios no amó a un mundo agradecido, sino a un mundo que lo rechazaba. Amó a quienes se apartaron de él, a los que se rebelaron, a los que lo negaron con sus actos y palabras. Es un amor que no se apaga ante la traición, que no se extingue ante la ingratitud. Mientras el hombre se alejaba del Creador, Dios extendía sus brazos para reconciliarlo. Ese contraste muestra que la salvación no nació del deseo humano, sino del corazón divino. El hombre no buscó a Dios, fue Dios quien buscó al hombre. El precio de ese amor fue infinito. Ha dado a su Hijo unigénito. No se trató de un ángel, ni de un profeta, ni de una criatura celestial. Dios dio lo más valioso que tenía, a su Hijo. En el sacrificio de Cristo el cielo entregó su tesoro más precioso, y lo dio no para ser admirado, sino para ser sacrificado. La cruz no fue un accidente, fue el altar del amor eterno. Allí, el Hijo unigénito de Dios tomó el lugar del pecador y cargó sobre sí la condena que la humanidad merecía. Esa entrega muestra que el amor verdadero siempre implica renuncia. No se mide por palabras, sino por lo que uno está dispuesto a dar. Cuando el versículo dice, para que todo aquel que en él cree, establece una condición sencilla, pero profunda. No dice, para que los que obedezcan toda la ley, o los que sean perfectos, sino todo aquel que cree. La fe es el medio por el cual el amor de Dios se hace efectivo en el corazón humano. Creer no es solo aceptar que Jesús existió, sino confiar plenamente en su obra redentora. Es depositar la esperanza en lo que Él hizo, no en lo que nosotros podamos hacer. Es reconocer que sin Él estamos perdidos y que solo su sacrificio abre la puerta a la eternidad. El amor de Dios no impone, invita. Su salvación está disponible para todos, pero no todos la aceptan. Dios no obliga al hombre a amarlo, ofrece su amor como un regalo que debe ser recibido. Por eso dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. La pérdida aquí no es física sino espiritual. Significa vivir separado de Dios, vagando sin propósito ni destino eterno. Pero quien cree en Jesús es rescatado de esa oscuridad y trasladado al reino de la luz. Creer en Él es pasar de la muerte a la vida, del juicio a la gracia, del temor al perdón. El versículo culmina con la promesa suprema, mas tenga vida eterna. No una vida prolongada ni terrenal, sino eterna. Es una vida que comienza en el momento de creer y continúa más allá de la muerte. No se trata solo de duración,
sino de calidad. Es una vida en comunión con Dios, libre del pecado, del dolor y de la culpa. Es la restauración de lo que se perdió en el Edén, pero esta vez asegurada por la obra perfecta de Cristo. El creyente no espera la vida eterna como algo futuro, la posee desde el momento en que su fe se une al amor de Dios. Este versículo también revela el equilibrio perfecto entre justicia y misericordia. La justicia de Dios exigía pago por el pecado, pero su amor proveyó al sustituto. En la cruz, ambas realidades se encontraron. Dios no ignoró la culpa del hombre, la transfirió a su Hijo, y Jesús voluntariamente la cargó. Así, la justicia fue satisfecha y la misericordia triunfó. El amor no anuló la justicia, la cumplió. El pecado fue castigado, pero el pecador fue perdonado. Esa es la perfección del plan divino, amor que salva sin dejar de ser justo. El amor de Dios, expresado en este versículo, también transforma la manera en que el creyente ve la vida. Ya no vive buscando aprobación ni intentando ganarse el favor divino, porque sabe que ya es amado incondicionalmente. La fe no nace del miedo, sino del amor correspondido. Quien entiende que Dios lo amó primero, aprende a amar también. Ese amor sana heridas, restaura identidades y da propósito. En un mundo donde todo es pasajero, este amor permanece inmutable, eterno e infinito. Tema 7. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2, versículos 8 y 9. El apóstol Pablo escribió a los Efesios una de las verdades más liberadoras del Evangelio. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estas palabras resumen la esencia del cristianismo verdadero. La salvación no se compra, no se gana, ni se merece. Es un regalo que Dios ofrece gratuitamente al hombre pecador. Esta afirmación destruye el orgullo religioso y desmantela toda pretensión humana de alcanzar el cielo por méritos propios. En un mundo acostumbrado a medir valor por esfuerzo, la gracia de Dios es un escándalo de amor inmerecido. La palabra gracia en el idioma original, charis, significa favor no merecido. Es el acto por el cual Dios da lo que no se merece y perdona lo que no puede olvidarse. La salvación no surge de la bondad humana, sino de la bondad divina. Es Dios quien toma la iniciativa de amar, perdonar y rescatar al hombre, incluso cuando éste no lo busca. La gracia no se gana con rezos, limosnas o sacrificios. Se recibe como un regalo que nace del corazón del Padre. Esa gracia es tan grande que cubre los pecados más profundos, restaura las vidas más quebradas y da esperanza a los más indignos. Pablo añade que esta salvación es por medio de la fe. Esto significa que la fe es el canal, no la causa. La fe no produce la salvación, solo la recibe. Es como extender las manos para tomar un obsequio que ya fue pagado. No se trata de creer en uno mismo ni en una institución, sino en la obra perfecta de Cristo. La fe reconoce que no hay otro camino, que Jesús lo hizo todo en la cruz. No es un esfuerzo intelectual, sino una rendición del corazón. La fe verdadera no presume de su fuerza, descansa en la fidelidad de Dios. Cuando el texto dice, y esto no de vosotros, deja en claro que ni siquiera la fe es una obra humana, es un don de Dios. El mismo Espíritu Santo es quien despierta la fe en el corazón del hombre. Sin esa acción divina, el ser humano permanecería ciego, creyendo que puede salvarse a sí mismo. Por eso, toda la gloria de la salvación pertenece únicamente a Dios. El hombre solo responde a la invitación celestial. La salvación no es el resultado de una búsqueda humana, sino de una intervención divina que abre los ojos y transforma el corazón. La frase «no por obras, para que nadie se gloríe» confronta el ego espiritual de cada generación.
Desde los tiempos antiguos, el ser humano ha querido ganar méritos ante Dios mediante sus acciones. Los fariseos presumían de su cumplimiento de la ley. Los paganos ofrecían sacrificios y hoy muchos confían en su moral o su religiosidad. Pero Pablo corta de raíz esa ilusión. Nadie podrá presentarse ante el trono de Dios diciendo «yo lo logré». Toda obra humana está manchada por el pecado. Por lo tanto, ninguna puede alcanzar la perfección que la justicia divina demanda. Solo la gracia de Cristo puede cubrir esa distancia infinita. La salvación por gracia también revela el carácter amoroso y paciente de Dios. Él no espera que el hombre suba al cielo, sino que desciende a la tierra en la persona de Jesús para salvarlo. La cruz es la prueba más contundente de que la gracia no es una idea, sino una acción. En ella se ve un Dios que toma la iniciativa, que ama primero, que perdona antes de ser pedido, que ofrece antes de ser buscado. Esa es la diferencia entre religión y relación. La religión dice, haz algo para alcanzar a Dios. El Evangelio dice, Dios hizo todo para alcanzarte a ti. Esta enseñanza también libera al creyente del miedo constante al fracaso espiritual. Muchos viven atemorizados pensando que si fallan, perderán el favor de Dios. Pero la gracia enseña que la salvación no depende del desempeño humano, sino de la fidelidad divina. Dios no cambia su amor cuando el creyente tropieza. Su gracia lo levanta, lo restaura y lo guía nuevamente al camino. La misma gracia que salva también sostiene. No es una licencia para pecar, sino una fuerza para vencer el pecado. Quien entiende la gracia no abusa de ella, sino que vive agradecido por ella. El mensaje de Pablo también muestra que la gracia iguala a todos los hombres ante Dios. Nadie es demasiado bueno para no necesitarla, ni demasiado malo para no recibirla. Todos somos pecadores rescatados por el mismo amor. En el reino de Dios no hay orgullo espiritual ni jerarquías de mérito. El ladrón en la cruz fue salvo igual que el apóstol que predicó a multitudes. Ambos recibieron el mismo don, pagado por la misma sangre. La gracia borra la competencia y reemplaza el orgullo con gratitud. Por eso, el cristiano genuino no se gloría en sí mismo, sino en la cruz de Cristo. Aceptar la gracia requiere humildad, porque significa reconocer que no podemos salvarnos. El corazón humano se resiste a esa verdad. Prefiere creer que puede ganarse el favor de Dios. Pero el Evangelio destruye esa ilusión. Jesús no vino a mejorar al hombre, vino a transformarlo. No vino a darle una oportunidad de redimirse por sus propios medios, sino a ofrecerle una redención ya consumada. La gracia no necesita ser completada, ya está terminada en la cruz. El creyente solo debe recibirla con fe y vivir cada día en gratitud por tan inmenso regalo. Tema 8. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, versículo 12. Este versículo encierra una de las verdades más transformadoras del Evangelio. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Con estas palabras, el apóstol Juan revela el propósito más profundo de la venida de Cristo. No fue solo para perdonar pecados ni ofrecer consuelo espiritual, sino para restaurar la relación rota entre el Creador y sus criaturas, otorgando al ser humano una nueva identidad, la de hijo. Jesús no vino a fundar una religión, sino una familia. Ser hijo de Dios no es una metáfora poética, sino una realidad espiritual que cambia por completo el destino del alma. La frase «a todos los que le recibieron» demuestra que la salvación no es automática ni impuesta. Dios ofrece, pero el hombre debe recibir.
Recibir a Cristo implica aceptarlo no solo como figura histórica o maestro moral, sino como Señor y Salvador personal. Significa abrir el corazón y permitirle reinar en la vida. No se trata de una aceptación superficial, sino de una entrega consciente y voluntaria. Jesús no entra por la fuerza, toca la puerta del alma y espera ser invitado. Quien lo recibe experimenta un nacimiento nuevo, una transformación interior que solo el Espíritu Santo puede producir. El versículo añade, a los que creen en su nombre, lo cual profundiza aún más el significado. En la cultura bíblica, el nombre representa la esencia y autoridad de una persona. Creer en el nombre de Jesús no es solo pronunciarlo, sino confiar plenamente en lo que Él es, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. La fe verdadera no se basa en emoción momentánea, sino en una convicción que transforma la manera de vivir. Creer en su nombre es depender de su carácter, descansar en su fidelidad y caminar bajo su dirección. La recompensa de esa fe es asombrosa. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad significa derecho, autoridad, legalidad. No se trata de una adopción simbólica, sino de una declaración jurídica en el cielo. El pecador que recibe a Cristo deja de ser enemigo de Dios y pasa a ser parte de su familia eterna. Ya no vive como un extranjero espiritual, sino como heredero de las promesas divinas. Esta nueva posición no se gana por mérito, se otorga por gracia. Ser hijo no es un logro, es un regalo, y ningún poder humano o espiritual puede revocar esa adopción. Ser hijo de Dios implica una identidad nueva. Muchos viven esclavos de etiquetas impuestas por la sociedad: fracasado, culpable, indigno, inútil. Pero cuando Cristo entra en la vida, esas cadenas se rompen. El creyente ya no se define por su pasado, sino por su Padre. La voz del cielo sustituye las voces del mundo y declara: «Este es mi Hijo amado». Esa declaración cambia la percepción de uno mismo y transforma la manera de enfrentar los desafíos de la vida. Ya no se vive tratando de ser aceptado, porque la aceptación ya fue otorgada en la cruz. La filiación divina también trae una relación íntima y personal con Dios. Antes el hombre veía al Creador como un juez distante o un ser inaccesible. Pero Jesús vino a mostrar que el Padre no está lejos, sino cerca. Enseñó a orar diciendo «Padre nuestro», algo impensable para la mentalidad judía de la época. Esa cercanía es el sello de los verdaderos hijos de Dios. No se trata de temerle, sino de amarlo. El creyente puede acercarse con confianza, no como siervo que teme ser castigado, sino como hijo que sabe que será escuchado. Ser hijo también implica herencia. El apóstol Pablo enseña que si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa herencia no se limita a bienes espirituales futuros, sino que comienza ahora. El creyente tiene acceso a la gracia, al poder del Espíritu Santo, a la paz, al propósito y a la protección divina. Todo lo que pertenece al Hijo, el Padre lo comparte con sus hijos. No hay privilegio más grande que pertenecer a la familia de Dios. Y esta herencia no depende de linaje, cultura o posición social. Está disponible para todo aquel que cree. La condición de hijo también implica transformación continua. No basta con haber recibido a Cristo, hay que crecer en esa relación. Así como un niño madura bajo el cuidado de su padre, el creyente debe crecer espiritualmente bajo la guía del Espíritu Santo. La filiación no es un estado pasivo, sino un proceso dinámico. Ser hijo de Dios significa reflejar su carácter, imitar su amor, practicar su justicia y extender su compasión. La evidencia de ser hijo no está solo en lo que se dice, sino en cómo se vive. Esta verdad también desmantela la falsa creencia de que todos los seres humanos son automáticamente hijos de Dios.
Todos son creación de Dios, pero solo aquellos que reciben a Cristo son adoptados como hijos. La paternidad divina es un privilegio que nace de la fe, no del nacimiento natural. Jesús mismo dijo a los fariseos: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo», mostrando que sin él no hay filiación con el Padre. La adopción espiritual ocurre solo en Cristo. Quien lo rechaza sigue siendo criatura. Quien lo recibe se convierte en hijo. Tema 9. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Colosenses 1, versículo 20. En esta poderosa declaración, el apóstol Pablo revela el alcance cósmico de la obra de Cristo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No se trata de un simple acto religioso o simbólico, sino del evento más trascendental del universo. La cruz no fue solo un madero manchado de sangre, fue el punto donde el cielo y la tierra volvieron a unirse después de siglos de separación. En ese sacrificio, Dios restauró el orden que el pecado había destruido, no solo entre Él y el hombre, sino en toda la creación. La palabra reconciliar significa volver a unir lo que fue roto. Desde la caída de Adán, el pecado provocó una fractura total entre el hombre y Dios, entre el hombre y su prójimo, e incluso entre el hombre y la naturaleza. Todo el sistema de vida quedó afectado por esa rebelión. El pecado no solo corrompió el corazón humano, sino también la armonía del universo. Por eso, cuando Jesús muere en la cruz, no realiza un acto aislado, sino una restauración total. Su sangre no limpia únicamente a las personas, sino que marca el inicio del proceso de renovación de todas las cosas. El medio de esa reconciliación es claro: por medio de él. No fue por medio de profetas, leyes o rituales. Todo el propósito de Dios se centra en la persona de Cristo. Él es el puente entre el cielo y la tierra, el mediador que lleva a la humanidad de regreso al Padre. Sin su intervención, el conflicto seguiría abierto. Su obra en la cruz no solo trató con los efectos del pecado, sino con su raíz. El abismo que separaba al hombre de Dios fue llenado con la sangre del Hijo, y la enemistad fue reemplazada por paz eterna. La expresión «haciendo la paz mediante la sangre de su cruz» muestra el precio que tuvo esa reconciliación. La paz no fue firmada con palabras, sino con sangre. El pecado exigía justicia, y Jesús, siendo inocente, asumió la condena que el culpable merecía. En la cruz, el justo pagó por los injustos. Su sacrificio no fue simbólico, fue real, sangriento y definitivo. Cada gota derramada fue el precio del perdón. La paz con Dios no es una emoción, es un pacto sellado con la vida del Cordero de Dios. Donde antes había ira, ahora hay misericordia. Donde había juicio, ahora hay gracia. Este versículo también revela que la reconciliación de Cristo tiene un alcance universal. Así, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Esto significa que el poder de su sacrificio abarca toda la creación. En el ámbito espiritual, su victoria restauró el orden celestial, venciendo las fuerzas demoníacas que se habían levantado contra Dios. En el ámbito terrenal, abrió la posibilidad de redención para toda la humanidad y de renovación para la naturaleza misma. Cuando el pecado entró al mundo, todo se contaminó. Cuando Cristo murió y resucitó, todo comenzó a ser restaurado. La reconciliación en Cristo también implica un nuevo tipo de relación. Antes del sacrificio, el hombre se acercaba a Dios con miedo. Después de la cruz, puede acercarse con confianza. La enemistad fue reemplazada por comunión. La oración, el perdón y la adoración son posibles gracias a esa reconciliación. Ya no hay un velo que separe, ni un muro que divida. La cruz derribó toda barrera, uniendo lo que parecía imposible de unir,
la santidad de Dios y la miseria del hombre. Por eso, todo creyente vive bajo una paz que el mundo no puede entender, una paz comprada con el más alto precio. Esta reconciliación también transforma el propósito de la vida humana. El creyente ya no vive para sí mismo, sino para aquel que lo reconcilió. La gratitud se convierte en la fuerza que impulsa una vida nueva. El amor de Dios, manifestado en la cruz, produce obediencia, servicio y humildad. El cristiano no busca ganarse el favor de Dios, porque ya lo tiene. Ahora vive para reflejarlo. Quien ha sido reconciliado no puede seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Debe extender la misma paz a otros, perdonar como fue perdonado y amar como fue amado. Pablo enseña también que la reconciliación no fue solo un acto pasado, sino un proceso continuo. Aunque la obra redentora está terminada, su efecto sigue expandiéndose. Cristo sigue llamando a los perdidos, restaurando corazones, sanando relaciones y renovando la creación. Cada alma que se entrega a Él, cada vida transformada, es una muestra viva de esa reconciliación en acción. La cruz sigue siendo el centro de todo, el lugar donde la justicia se encontró con la misericordia, donde la muerte se convirtió en vida y donde la humanidad encontró su esperanza eterna. Este versículo también revela el corazón misionero de Dios. Él no solo reconcilió para sí a unos pocos, sino que abrió la puerta para que todos tuvieran acceso a esa paz. Su deseo es que ninguna persona se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. La reconciliación no es exclusiva, es inclusiva. Está disponible para el rico y el pobre, para el sabio y el ignorante, para el que ha caído y para el que se cree fuerte. Nadie está fuera del alcance de la sangre de Cristo. En la cruz, Dios gritó al mundo: «Todavía te amo y te espero». Tema 10. Puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Hebreos 7, versículo 25. El autor de la carta a los Hebreos declara una verdad que trasciende el tiempo y el entendimiento humano, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Con estas palabras se revela la grandeza eterna del ministerio de Cristo. No solo murió por nosotros, sino que sigue vivo para asegurar que esa salvación nunca se pierda. Jesús no fue un salvador temporal, fue, es y será el mediador eterno que sostiene la relación entre el hombre y Dios. Su obra no terminó en la cruz, continúa en el cielo, donde intercede constantemente por los que creen en Él. La expresión «puede salvar perpetuamente» es poderosa. No dice que salva parcialmente ni momentáneamente, sino perpetuamente. La salvación que Cristo ofrece no es frágil ni condicional, es completa y eterna. No depende del estado emocional del creyente ni de sus méritos humanos, sino del poder inquebrantable del Hijo de Dios. Su sacrificio no tiene fecha de caducidad, porque fue realizado una sola vez y para siempre. En un mundo donde todo se desgasta, cambia y caduca, la salvación de Jesús permanece firme, sostenida por su naturaleza divina y su amor infinito. El texto aclara que esta salvación es para los que por Él se acercan a Dios. Es decir, solo aquellos que reconocen a Cristo como el único mediador tienen acceso a esta gracia eterna. Nadie puede acercarse al Padre por otra vía. Jesús mismo lo dijo: «Nadie viene al Padre sino por mí». La salvación no es una herencia colectiva, es una decisión personal. Acercarse a Dios a través de Cristo implica reconocer la propia necesidad, abandonar la autosuficiencia y confiar totalmente en su obra redentora. No se trata de religión, sino de relación. Quien se acerca con fe es recibido, quien rechaza el camino permanece lejos del Padre. La segunda parte del versículo explica cómo Jesús garantiza esa salvación.
viviendo siempre para interceder por ellos. Esta frase muestra la dimensión eterna de su ministerio. Cristo no solo intercedió en la cruz, sigue intercediendo hoy. Él vive no como recuerdo, sino como sumo sacerdote celestial. Su resurrección no fue el cierre de su obra, fue el comienzo de su intercesión continua. En el templo del cielo, Él representa a cada creyente ante el trono del Padre, no con sacrificios repetidos, sino mostrando las marcas de los clavos que sellaron el pacto de redención. La intercesión de Jesús no significa que convenza al Padre de tener compasión. El Padre ya lo ama. Más bien, Cristo actúa como recordatorio eterno de que el precio ya fue pagado. Cada vez que el enemigo acusa, Jesús muestra su cruz. Cada vez que el creyente cae, Jesús intercede. Su presencia en el cielo es el testimonio viviente de que la deuda está cancelada. Él no ruega por misericordia como quien implora perdón, sino que reclama justicia, porque su sacrificio hizo legal la salvación. Somos perdonados no porque Dios olvidó el pecado, sino porque Cristo lo pagó completamente. El término interceder implica acompañar y defender. Jesús no solo ruega por nosotros, camina con nosotros. Es el abogado que nunca pierde un caso, el amigo que nunca abandona, el pastor que nunca se cansa. En medio de nuestras debilidades, su voz se levanta en el cielo, diciendo: Padre, ellos son míos. Esa defensa constante nos da seguridad y consuelo. Saber que Jesús ora por nosotros significa que nuestra fe no depende de nuestra fuerza, sino de su fidelidad. Cuando el creyente flaquea, su intercesor permanece firme. Este versículo también revela que la obra de Cristo es superior a todo sacerdocio humano. En el antiguo pacto, los sacerdotes ofrecían sacrificios continuos, porque la sangre de animales no podía borrar los pecados. Además, esos sacerdotes morían, por lo que su ministerio era temporal. En cambio, Jesús vive para siempre y su sacrificio fue perfecto. Él no necesita repetirlo. Es un sacerdote eterno con una salvación eterna. Mientras los sacerdotes terrenales representaban al pueblo ante Dios, Cristo representa a toda la humanidad redimida, sin límites de tiempo ni espacio. La salvación perpetua también implica preservación espiritual. Dios no solo nos salva, nos guarda. Jesús no rescata para luego abandonar, rescata para sostener. Muchos viven con miedo de perder su salvación, pero este versículo disipa ese temor. Cristo no solo salva, mantiene salvo. Su gracia no es una puerta de entrada al cielo que el hombre debe mantener abierta. Es una promesa sellada con sangre. Nada ni nadie puede arrebatar de su mano a los que Él compró. Su intercesión garantiza que la fe del creyente, aunque sea probada, no será destruida. Esta verdad también nos enseña que la salvación no es una experiencia pasada, sino una realidad presente y continua. Jesús no solo nos salvó cuando creímos, nos sigue salvando día a día, protegiéndonos del poder del pecado y del enemigo. Su obra en la cruz nos justificó, pero su intercesión en el cielo nos santifica y nos mantiene firmes hasta el final. El creyente no camina solo. El Salvador resucitado lo acompaña y lo defiende constantemente. Así, la vida cristiana no es un esfuerzo solitario, sino una comunión constante con aquel que vive para salvar. Finalmente, el poder de este versículo se resume en una palabra: seguridad. La salvación no depende de la fragilidad humana, sino de la fortaleza divina. Jesús no cambia, no se cansa, no falla. Su amor no disminuye y su poder no se agota. Mientras Él viva, y vive para siempre, nuestra salvación está asegurada. Esa es la esperanza que sostiene al creyente. Saber que el mismo Cristo que murió por nosotros, ahora vive para nosotros. Su intercesión es eterna, su gracia es inquebrantable y su salvación es perpetua.
Por eso, quien se acerca a Dios por medio de Jesús no solo encuentra perdón, sino una salvación que jamás será arrebatada, porque el Salvador que la otorgó vive eternamente para garantizarla.